Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santa Eduvigis, Santa Margarita María Alacoque. Eduvigis se educó con las monjas benedictinas en Baviera y allí aprendió las Sagradas Escrituras. Se casó y tuvo 7 hijos. Servía a pobres y leprosos visitándolos y asistiéndolos con sus propias manos. Una vez viuda, se retiró a la abadía cisterciense de Trebnis, donde falleció en el año 1243. Es patrona de Polonia. Margarita María nació el 22 de agosto de 1647 en Borgoña. Luego de su confirmación, que recibió a los 22 años, ingresó a la Orden de la Visitación. 3 años después, comenzó a tener particulares manifestaciones de Jesús. En una de esas revelaciones, Jesús le dijo: «He aquí el corazón que ha amado tanto a los hombres». La devoción al Sagrado Corazón de Jesús se difundió en el último año de vida de Santa Margarita. Murió el 17 de octubre de 1690. Iniciamos nuestra celebración cantando. Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos reconocemos pecadores ante el Señor y humildemente le pedimos perdón. Ten piedad.
Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Te pedimos, Señor, que tu gracia nos inspire y acompañe siempre, para que podamos descubrirte en todos y amarte y servirte en cada uno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, sabemos que la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas, se ha manifestado independientemente de la ley. Por la fe en Jesucristo viene la justicia de Dios para todos los que creen. Porque no hay ninguna distinción. Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, en virtud de la redención cumplida en Cristo Jesús. Él fue puesto por Dios como instrumento de propiciación por su propia sangre, gracias a la fe. De esa manera, Dios ha querido mostrar su justicia en el tiempo de la paciencia divina, pasando por alto los pecados cometidos anteriormente y en el tiempo presente, siendo justo y justificando a los que creen en Jesús. ¿Qué derecho hay entonces para gloriarse? Ninguno. Pero, ¿en virtud de qué ley se excluye ese derecho? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque nosotros estimamos que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. ¿Acaso Dios es solamente el Dios de los judíos? ¿No lo es también de los paganos? Evidentemente que sí, porque no hay más que un solo Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En ti se encuentra la misericordia, Señor. En ti se encuentra la misericordia, Señor. Desde lo más profundo te invoco, Señor. Señor, oye mi voz. Estén tus oídos atentos al clamor de mi plegaria. En ti se encuentra la misericordia, Señor. Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Pero en ti se encuentra el perdón, para que seas temido. En ti se encuentra la misericordia, Señor. Mi alma espera en el Señor, y yo confío en su palabra. Mi alma espera al Señor, más que el centinela la aurora. En ti se encuentra la misericordia, Señor. Aleluya, 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 Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los fariseos y a los doctores de la ley:
Hay de ustedes que construyen los sepulcros de los profetas a quienes sus mismos padres han matado. Así se convierten en testigos y aprueban los actos de sus padres. Ellos los mataron y ustedes les construyen sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios ha dicho: yo les enviaré profetas y apóstoles. Matarán y perseguirán a muchos de ellos. Así se pedirá cuenta a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que fue asesinado entre el altar y el santuario. Sí, les aseguro que a esta generación se le pedirá cuenta de todo esto. Ay de ustedes, doctores de la ley, porque se han apoderado de la llave de la ciencia. No han entrado ustedes y a los que quieren entrar se lo impiden. Cuando Jesús salió de allí, los escribas y los fariseos comenzaron a acosarlo, exigiéndole respuesta sobre muchas cosas y tendiéndole trampas para sorprenderlo en alguna afirmación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermoso, ¿verdad? Lo que estamos leyendo, lo que estamos mirando aquí. Aquí el Señor, como siempre, nos está diciendo que Dios mismo nos va a pedir cuenta, dice, de la sangre de los profetas. Dios mismo nos va a pedir cuenta de la sangre de Abel, como decimos normalmente, Caín y Abel. ¿Pero por qué, queridos amigos? Y porque justamente dice, los padres de ustedes, dice, le está echando en cara, los padres de ustedes mataron a los profetas. Y ustedes aprueban, ustedes con las dice, los padres de ustedes, oye, pola iba ahí, a ver, pelle popete, pa, lleva, pema gatula pe, pema gatula pe, lleva, amado lleva pe, a la penderú. Es decir, esta generación malvada. Ustedes están haciendo mal las cosas, pero se conforman y continúan de la misma manera. Y entonces están todos contentos, ya llevo petega, tu ya haga tu ese, y por ahí te lleva. Y esto, queridos amigos, dice Jesús, esto les convierte en testigos a ustedes ¿de qué cosa? De que ustedes son cómplices con sus padres. En cuanto que ellos los matan, ustedes le construyen los sepulcros. Complicidad entre ustedes. Y esto es lo que pasa también, ¿verdad?, de nuestra sociedad, lastimosamente. Ya tengo al final de cuentas, ya somos cómplices siempre con aquellas personas, ¿verdad?, que inescrupulosamente puede hacer el mal, que inescrupulosamente, queridos amigos, está dañando a la sociedad, está dañando a la propia familia. Pero ya dejo peña kini guasu lleva, daya emba bebé. Es decir, ya construyó el cual y sepulcrante más. Con esto dice Jesús, ¿saben qué? Con esto ustedes están asegurando y están diciendo que verdaderamente ustedes son cómplices, que ustedes son los que asesinaron también a los profetas, porque ustedes hoy al levantar, ¿verdad?, al levantar estos mausoleos, al levantar todo lo que significa entonces los sepulcros de los profetas, quiere decir que ustedes están aceptando que sus padres hayan matado a los profetas. Por eso, queridos amigos, vamos a pedir a Dios que no queramos nosotros, la segunda partecita, apoderarnos de las llaves del reino, cuya icua para mu baisa hoy, se la icua para la sea, que esto. Nadie de nosotros sobre este mundo todavía es santo, queridos amigos, pero sí, estamos en este camino y en esta lucha y en una oferta de Dios para que nosotros hagamos bien las cosas, ¿verdad? Entonces, ustedes se han apoderado de la llave de la ciencia y al final de cuentas, ni ustedes entran ni dejan entrar a los demás. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentamos nuestras intenciones ante el Señor. A cada oración respondemos, Señor, que seamos misericordiosos. Señor, que seamos misericordiosos. Por nuestra Iglesia,
para que las acciones pastorales realizadas expresen signos proféticos como anuncio del reino, oremos al Señor. Señor, que seamos misericordiosos. Por nuestras instituciones educativas, para que sean lugares y espacios de integración y convivencia fraterna, oremos al Señor. Señor, que seamos misericordiosos. Por las vocaciones sacerdotales y religiosas, para que se sientan con libertad para responder a la llamada del Señor, oremos al Señor. Señor, que seamos misericordiosos. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, que seamos misericordiosos. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con el trigo de los campos bajo el signo de la cruz se transforman nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. A los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, cambia su dolor en vino como la uva en el lagar. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestra paz. Estos dones son el signo del esfuerzo y la unidad que los hombres realizamos en el campo y la ciudad. Es tu pueblo que te ofrece con los dones del altar la naturaleza entera, anhelando libertad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, nuestras ofrendas y concédenos que esta Eucaristía nos ayude a conseguir la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por medio de tu amado Hijo eres el creador del género humano y también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos, y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, a una, con los ángeles, cantamos tu gloria gozosos, diciendo: Dios del universo, llenos está el cielo
Hosana en el cielo, Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad,
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, Cordero de que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, Cordero de que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, Cordero de que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. 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 Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Jesús, Creo, Jesús mío, aquí que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Oración final. Te pedimos, Señor, humildemente, que el cuerpo y la sangre de tu Hijo que hemos recibido en alimento nos comuniquen su misma vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra mamita, María Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Amén. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó.
adoptó y fortaleció mi fe. A veces en ella me pongo a pensar y sin percibirlo empiezo a rezar y mi corazón empieza a cantar a la Virgen de Nazaret. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe. Mientras recorres la vida, tú nunca solo